Bueno, pues el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo del Instituto Aspen Capítulo México, y propuesto por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, como futuro representante de México ante Naciones Unidas. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Joaquín, qué gusto saludarlos a ti, a tu audiencia. Buenas tardes, ¿cómo están? A todo dar, ¿y tú? Pues aquí venía yo escuchando una parte del mensaje del presidente. Seguramente ya a partir de estos momentos y durante los siguientes días escucharemos pues análisis, puntos de vista, debate, cada quien sacará sus conclusiones, porque así debe ser. Al final pues uno se formula un juicio. Yo creo que lo que es importante, Joaquín, es que en estas nuevas dinámicas en las que creo que vamos entrando por la conclusión de un periodo de gobierno, el inicio de otro, el que se pongan sobre la mesa temas que son de por sí controvertidos y complejos, es necesario, conveniente por lo menos, que seamos lo más precisos que nos sea posible, para que en todo caso los comentarios o los debates que sobre algunos de estos temas se lleven a cabo ayuden a clarificar a la opinión pública algunas ideas y no a confundirla más. Me refiero, por ejemplo, a un tema que ha vuelto a tomar importancia en los últimos días y que me temo, Joaquín, que va a estar con nosotros de manera recurrente en las próximas semanas, que tiene que ver con el problema de las drogas, que está presente al hablar de violencia, que está presente al hablar de corrupción, que está presente en el ánimo de muchísimas familias que tienen que lidiar de manera mucho más directa con estos temas, y precisamente por ello, qué bueno que se debata, qué bueno que se vuelvan a contrastar puntos de vista, pero ojalá todos seamos muy precisos para no caer en generalidades o en conceptos que francamente se malinterpretan. Por ejemplo, yo he percibido en estos últimos días, al hablar nuevamente del tema de la amapola y de sus derivados y de qué hacer con estos sembradíos que tenemos, pues que sigue habiendo una confusión. Muchas personas usan de manera indistinta la palabra opioides de la palabra opiáceos. Bueno, no son lo mismo. Mucha gente plantea que la heroína y el fentanilo, por ejemplo, que están tan de moda por los estragos que están causando en los Estados Unidos, los dos provienen de la amapola, lo cual no es cierto. Es decir, el enfoque de salud pública al problema de las drogas, que es el que yo he favorecido desde hace mucho tiempo, nos obliga, para empezar, a reconocer que las drogas son distintas, que cada una tiene un efecto sobre la salud que es diferente, y en consecuencia debemos tratar de ser muy cuidadosos, Joaquín, para no confundir más, porque además el problema, fíjate, te voy a dar un dato que a lo mejor no lo tienes, que para mí fue reciente. En el mercado negro del Internet, en el mundo, el Darknet, como se conoce, el 68% de las operaciones en ese mercado negro de Internet es con polvos que son drogas sintéticas. El 68%. No me digas. Se trafica por ahí mucho más que armas, que trata de personas, que pornografía infantil y una serie de cosas que son todas ellas muy lamentables. Pero esto te da una idea, le da una idea al auditorio de la cantidad de nuevas sustancias que se están desarrollando de manera sintética. Tenemos que ser muy claros, no son lo mismo los productos naturales que los sintéticos. Además, cada vez hay más productos en el mercado clandestino que son mixtos. Estamos encontrando, los investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría, con quienes trabajamos muy cercanamente en estos temas, están encontrando en la frontera norte del lado mexicano drogas que combinan anfetaminas con heroína, por ejemplo.
Hay una nueva sustancia que se conoce en el mercado negro como el white chine, el China White, que es una mezcla probablemente de anfetaminas con fentanilo. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos, muy claros, porque si no empezamos hasta por descalificar el planteamiento del problema. Qué bueno que hay el ánimo, porque yo así lo percibo en la opinión pública y desde luego en algunos colaboradores del próximo gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre, en retomar el tema. Hagámoslo con cuidado y sobre todo con precisión. No descalifiquemos planteamientos a priori, porque entonces no vamos a llegar a ningún lado, y me parece que podemos avanzar muchísimo en el debate público y somos muy precisos y somos muy puntuales. Por supuesto hay puntos de vista diversos y disímbolos, no estamos de acuerdo en todo y qué bueno que así sea. Ojalá también podamos llegar a algunas formulaciones que nos permitan avanzar en estos temas. Y en la misma línea, Joaquín, me gustaría tocar brevemente otro tema, porque lo abordé en una entrevista en el Universal al referirme, la vi esta mañana. Esta mañana, al referirme al desvío de recursos que ha habido del programa del Seguro Popular en algunas entidades federativas. Bueno, esta es una parte importante, me parece, de los temas que hay que resolver, pero tengo yo justamente que ser muy puntual. Este desvío de recursos del programa del Seguro Popular por parte de algunos gobernadores, no de todos, evidentemente no me estoy refiriendo a las áreas centrales de la Secretaría de Salud. De hecho, quien ha hecho las denuncias más contundentes sobre este desvío de recursos, y hay que decirlo, porque lo conozco, tú también, me refiero al secretario, al doctor Narro, exrector, secretario de Salud, que él ha encabezado las denuncias en el desvío de estos recursos del Seguro Popular. Es decir, el problema ha estado en la forma como se instrumenta este programa. Desde que se diseñó, se dejó de manera totalmente suelta y a discreción de los gobernadores. Y entonces, a lo largo de estos años, ha habido gobernadores que han hecho muy bien su trabajo, con enorme pulcritud, tienen los mejores índices de salud en sus respectivas entidades, y hay otros que han desviado esos recursos. Bueno, hablamos de precisión, hay que focalizar los problemas. El próximo gobierno tendrá la tarea ineludible de focalizar bien las áreas de problemas para poder encontrarles soluciones. Y finalmente, en la línea de salud, Joaquín, una preocupación que quiero plantear porque me parece que puede ser de consecuencias graves y no la estamos viendo con tanta claridad. En el memorándum que se firmó entre México y los Estados Unidos en relación a este nuevo acuerdo, en los términos que quede, en ese memorándum hay una cláusula que se refiere a la propiedad intelectual de los llamados productos biotecnológicos, de las medicinas biotecnológicas, Joaquín. Y este es un tema muy delicado porque si queda como aparece en ese memorándum, se les van a dar 10 años más de protección a esa propiedad intelectual, con lo cual quiere decir que no va a ser posible elaborar medicamentos genéricos de nueva generación. Estos productos llamados biotecnológicos son muy importantes, son el futuro de las medicinas en muchísimos casos. Productos biotecnológicos son buena parte de las vacunas. Producto biotecnológico fue en su momento la insulina para la diabetes. Productos biotecnológicos son aquellos que surgen de la ingeniería genética, son las medicinas del futuro. Y caray, aquí otra vez, como médico, francamente, a mí me preocupa que se quede esa cláusula así. Otros 10 años más de protección intelectual nos dejan sin posibilidades, creo yo, de desarrollar medicamentos genéricos que han sido la solución para muchísimos pacientes que de otra manera no hubieran tenido acceso a las medicinas. En fin, lo que estoy pues simplemente tratando en un abanico de temas
de decir qué bueno que se estimule el debate, todos estos temas son importantes, procuremos hacerlo con precisión, con la mejor documentación de que seamos capaces y con respeto a los puntos de vista que no coinciden con los nuestros, porque bueno, pues esta es parte de la pluralidad que por fortuna llegó para quedarse. Así que 3 notas el día de hoy en este lunes de informe, pues para abrir semana, Joaquín, y para que tu audiencia saque de ellas la conclusión que mayor consideración le merece. Yo creo que de las 3 son centrales, doctor de la Fuente. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tema del uso de la marihuana, porque estás hablando de la confusión que hay entre las drogas naturales y las sintéticas y el auge de estas últimas. Este dato que me diste fue devastador. 68% del comercio del Darknet es de drogas sintéticas. Y este último punto que estás señalando, ¿sí? Entonces, además, por supuesto, del desfalco de algunos gobernadores del Servicio de Seguro Popular, que es el único servicio que tienen millones de mexicanos, el único servicio médico que tienen millones de mexicanos. Así es, Joaquín. Pues bueno, seguramente vamos a seguir encontrando muchos temas de qué platicar todas las semanas y que pues nos permitan a todos ir encontrando el mejor balance con los elementos objetivos que tenemos. Y son todos ellos temas complejos. Y lo que señalaste de esto de la letra chiquita, que ya se conocerá, cuándo, no sé cuándo, pero en algún momento, pero poco a poco, como tú lo estás señalando, el tema de condenar al país a una década perdida en materia de productos médicos. Productos médicos de frontera, que además son los que se están utilizando por los problemas que tenemos con el cáncer de manera señalada, con la obesidad y las enfermedades metabólicas. Pues sí, me parece que es un tema que no es menor y de una vez, si así viene, pues que se haga el análisis cuidadoso de las consecuencias que puede tener. En fin, gracias Juan Ramón, te mando un abrazo. Buena semana, Joaquín. Igualmente, el doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, es rector de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del presidente del Consejo del Instituto Aspen Capítulo México.